Ahora sí ya empieza la obtención de datos. Y un dato es una variable con su determinado peso específico, por decirlo de alguna manera. ¿Va? Una variable es todo aspecto de un conjunto de cosas, ¿va? Que puede ser medido, ya sea cualitativa o cuantitativamente. ¿Va? Una variable más su medición cualitativa o cuantitativa constituye lo que se llama un dato. ¿Va? Y eso es lo que ustedes van a buscar. ¿Va? Básicamente la forma de evaluar la variable es lo que la condiciona a ser subjetiva u objetiva. ¿Va? Empezamos primero por las variables subjetivas, o sea, aquellas que no precisan una instrumentación y no van a arrojar un dato cuantitativo, sino cualitativo. ¿Va? Lo primero a observar, o una de las primeras cosas a observar, es el tipo de asistencia respiratoria que tiene el paciente en el momento. Si está sostenido, o mejor dicho, o siendo apoyado por oxigenoterapia, ¿va? A los efectos de mejorar la cantidad de oxígeno en el gas que el paciente respira. Nosotros normalmente, ventilando el aire así como estamos, respiramos con un aire que tiene el 21% de contenido de oxígeno. Eso es lo que se denomina FIO2, fracción inspirada de oxígeno. En cada inspiración nosotros metemos en los pulmones, ingresamos, mejor dicho, a los pulmones, una masa de gas, un volumen de gas, con una fracción de 21% de oxígeno. A veces, en ciertos cuadros, esta fracción inspirada de oxígeno no alcanza para la demanda del cuerpo y entonces se le aporta externamente una fracción mayor. A veces conocemos esa fracción, a veces no. Simplemente aportamos más oxígeno y tratamos de que el paciente lo respire. Por ejemplo, mejor dicho, a todo eso, a ese sistema o esa manera de aporte de oxígeno más allá de la FIO2 se le llama oxigenoterapia. Y tiene varias formas. La más elemental es la cánula. En la cánula o catéter nasal, nosotros conocemos el flujo de gas que aportamos al paciente, porque el flujímetro lo está midiendo, pero no conocemos qué fracción de oxígeno está inspirando. Si bien inspira mayor fracción de oxígeno, no sabemos cuánta. El segundo elemento es la mascarilla de flujo libre. Básicamente el mismo sistema, un catéter conectado a un oxígeno, a la pared, digamos, a un pico de oxígeno en la pared, y que en lugar de administrarse por dos cañitos como en la cánula nasal, se administra con una mascarita. En ese caso también sabemos qué flujo de oxígeno estamos emitiendo, pero no sabemos qué fracción de oxígeno inspira el paciente. Es otra manera de aporte de oxígeno. La tercera manera es lo que se llama máscara de flujo controlado. Y ahí sí, la máscara de flujo controlado ya aporta una fracción conocida de oxígeno. Se administra a través también de máscara, que no está conectado a un catéter, sino a un corrugado, o sea, un caño un poco más grueso, vamos a decirlo así, un corrugado que se conecta a lo que se llama un equipo de macronebulización. Equipo de macronebulización que funciona con lo que se llama efecto Venturi. Así que a buscar en libros de física qué significa el efecto Venturi. Significa que es un sistema simplemente para aumentar el flujo de gas, pero ustedes lo van a buscar igual. Lo que tienen estos macronebulizadores es que tenemos la posibilidad de regular la fracción de oxígeno que intentamos que el paciente inspire, y con ello condicionamos el flujo también de oxígeno. O sea, manejamos el flujo, pero también manejamos la fracción inspirada de oxígeno. Así que conocemos qué FIO2 le entregamos al paciente. Esos son, digamos, los tres más habituales que van a ver. Existen algunos métodos más, pero en este momento son los tres más importantes y los que más van a ver. La otra manera de asistencia respiratoria es la presión positiva. Este tema que va a ser ahondado, o tal vez no, en la parte de ventilación mecánica y CTI y todo eso. Simplemente diremos que nosotros, ventilando el aire, estamos respirando a presión negativa.
nosotros generamos una presión negativa interna dentro de la caja torácica, ¿tá? Y hacemos que el aire ingrese desde el exterior hacia adentro. ¿Tá? En el caso de pacientes que no puedan generar, o que la presión negativa que generan con la contracción de su diafragma es deficiente, se los infla, por decirlo de alguna manera, entre comillas esto. ¿Tá? O sea, hacemos que la presión fuera del sistema respiratorio sea más positiva que la presión atmosférica. Eso hace que se genere un gradiente, ¿tá? Hacia el interior de los pulmones. ¿Tá? Obviamente que esto se hace de manera artificial en un circuito cerrado. ¿Tá? Y ahí aparecen las diferentes formas como la BiPAP, la CPAP, incluso la ventilación no invasiva y la ventilación mecánica. ¿Tá? Pero son soportes de presión positiva. O sea, en estos dos, en la asistencia respiratoria que estamos hablando de las dos grandes funciones que tiene el sistema respiratorio. Apoyamos uno a la otra o las dos. ¿Ah? Con la oxigenoterapia apoyamos la función de intercambio gaseoso, o sea, de oxigenación de la sangre. Con la presión positiva apoyamos la ventilación, o sea, la posibilidad de que el gas ingrese y recorra el árbol bronquial y llegue hasta el extremo distal donde están los alveolos. ¿Ah? Así que tenemos que saber qué tipo de asistencia está recibiendo el paciente. Lo segundo a saber es la vía aérea del paciente, o sea, por dónde está entrando este gas. ¿Ah? Si tenemos la vía aérea natural, ¿ah? O si tenemos una vía aérea artificial. Naturales son obviamente la entrada de nariz y boca. Una vía aérea artificial es, por ejemplo, la traqueostomía. O sea, una perforación a nivel de la tráquea, en el cuello a nivel de la tráquea, que permite el ingreso de aire por ese lugar. ¿Ah? O si no, la intubación es una vía aérea artificial. Ya sea el tubo esté en la boca, lo que se llama intubación orotraqueal, o el tubo esté por la nariz, lo que se llama intubación nasotraqueal. ¿Ah? Así que diferenciar si la vía aérea es artificial o si la vía aérea es natural. ¿Ah? No es lo mismo la asistencia que la vía aérea. Por ejemplo, el paciente está con una mascarita, la asistencia es oxigenoterapia con mascarilla, ya del tipo que sea, y la vía aérea es la nariz o boca. ¿Ah? Patrón respiratorio, ¿con qué nos referimos a esto? Patrón respiratorio es, digamos, que la forma, o mejor dicho, cómo se manifiesta biomecánicamente la respiración del paciente. Y ahí vamos a tener un mayor movimiento en la parte superior de la caja torácica cuando el patrón respiratorio es costal superior. Un patrón costal superior significa que hay mayor movimiento a nivel superior en la caja torácica. Patrón costal inferior es cuando hay movimiento mayor a nivel basal de la caja torácica o a nivel, sí, también en las últimas costillas. ¿Tá? Y un patrón abdominal o diafragmático es cuando hay, cuando a la inspiración hay una prominencia del abdomen muy marcada. ¿Tá? ¿Cuál es la alteración de estos patrones? ¿Tá? Los patrones puedes convivir los tres, puede haber uno o el otro. ¿Tá? O sea, pueden estar todos presentes o estar algunos presentes. Eso es lo que van a tratar de discriminar ustedes. Y con eso van a obtener el dato de dónde ventila mayormente el paciente. ¿Ah? La alteración, como decía, de estos patrones tienen que ver con la presencia de tirajes, por ejemplo. ¿Tá? O con la presencia de paradoja respiratoria. Luego hay que observar la complexión y morfología del tórax. Cómo es la forma de esta caja torácica, si es una caja pequeña, podríamos decir, o una caja que tiene alguna alteración en su estructura. ¿Tá? Por ejemplo, que los diámetros de la caja sean, el diámetro transversal y el diámetro antero-posterior sean iguales, ya está hablando de una reestructuración de esa caja torácica, algo que van a ver muy común en algunas patologías como el EPOC, el asma. ¿Tá? Si hay alguna alteración de columna que esté modificando la estructura de la caja torácica, etc. El siguiente aspecto son los ruidos respiratorios. Acá van a tener que utilizar como instrumento el estetoscopio. ¿Tá? Acá es donde entra a jugar la auscultación.
lo primero a determinar es si el si el paciente ventila o no, si hay entrada o no de aire, y esos son los ruidos respiratorios normales. ¿Ah? Y luego tratar de determinar si hay ruidos respiratorios agregados, adventicios o anormales, como por ejemplo las sibilancias, los crujidos. ¿Ah? De todos modos, todo este aspecto de ruidos respiratorios es muy práctico y tenemos toda la fe de que lo vayamos a ver en algún momento, pero en la práctica. Muy difícil describir los ruidos sin escucharlos. Esto es bastante práctico. Y otra cosa a observar también es la perfusión distal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a si hay de qué calidad es la circulación a nivel distal, a nivel de dedos de manos y pies. La temperatura de las extremidades, el rellenado capilar, el color y la forma. También nos van a estar dando signos de cómo está llegando distalmente, si el intercambio es deficiente o no, si hay buen intercambio a nivel distal. Si hay buen intercambio es buen signo, si el mal intercambio se manifiesta por resequedad o el color alterado en las uñas, la morfología de los dedos, la cianosis presente, la tardanza en el relleno capilar, todo eso también son signos de mala perfusión distal, o sea, de mala oxigenación, que puede ser debido a una deficiencia en el intercambio o una mala ventilación. Variables objetivas son aquellas variables que ustedes han cuantificado. O sea, es la variable más su cuantificación. Este es el dato objetivo. Dentro de esos datos tenemos la frecuencia respiratoria, que lo hablamos hoy también al principio, de que van a tener ciertos rangos de normalidad, por decirlo de alguna manera, que van a determinar si hay mayor o menor, básicamente la cantidad de movimiento que tiene el sistema respiratorio. Si hay una baja cantidad de movimiento indicativo del enlentecimiento del sistema, de la ventilación va a ser deficiente, la oxigenación por tanto deficiente también. Si hay un aumento en la cantidad del movimiento, de la frecuencia, o sea, si la frecuencia es alta, la frecuencia respiratoria, estamos hablando de una mayor, primero una mayor demanda del organismo y segundo que esa demanda no va a ser respondida. Por la sencilla razón de cuanto se aumenta la cantidad de movimiento, los tiempos inspiratorios, por ejemplo, que están disminuidos, y al disminuirse los tiempos inspiratorios, la cantidad de gas que ingresa es menor, por ende vamos a tener una respiración, mejor dicho, un patrón respiratorio más superficial, o mejor dicho, más superior, no vamos a ventilar tanto las bases, y eso en algún momento empieza a pasar factura, digamos. Regiones del pulmón que no ventilan bien tienden al colapso. Así que la cantidad de movimiento es un dato fundamental, objetivizado es un dato fundamental, porque para cualquiera de los dos márgenes que nos salgamos de la normalidad, o entre comillas normalidad, vamos a estar resintiendo el funcionamiento del sistema respiratorio. Otro dato importante es la saturación de oxígeno, que nos está dando la capacidad de intercambio que tenemos. Es un dato objetivo de la capacidad de intercambio. Saturación normal anda por allá por los 96, 97, hasta 100%. Se mide en porcentaje. Por debajo del 95 ya entramos en un evento de saturación moderado. Por debajo de los 90 es un evento de saturación fuerte, o grave. Sin embargo, hay algún tipo de pacientes donde la saturación de oxígeno habitual o normal en su vida es cerca de entre los 90 y 95%. Esa es su normalidad. Estamos hablando de los EPOC, generalmente tienen un porcentaje bajo de saturación donde funcionan normalmente o típicamente. Otra variable medible es la expansión del tórax durante la inspiración. Algo que se puede medir fácilmente con una cinta métrica, marcando regiones
marcando regiones del tórax, midiendo con la cinta métrica en el reposo, o mejor dicho, con el paciente al final de la expiración, y luego midiendo en la inspiración máxima, digamos. O sea, cuando el paciente inspira, al final de la inspiración, medir con los pulmones llenos de aire, entre comillas, y ver cuánto varía ese diámetro. Se puede medir a varios niveles, a nivel costal superior, a nivel costal inferior, y tener datos objetivos sobre cómo se está comportando el movimiento, la biomecánica del sistema respiratorio. Fácil de hacer y un dato muy, muy importante. Después también el volumen inspiratorio o expiratorio se puede medir a través de un instrumento que se llama ventilómetro. Ya no es tan fácil de conseguir, pero en algunos intermedios y eso existe. Así que pidan, donde les toquen trabajar, pidan si hay ventilómetro y midan los volúmenes. Ustedes van a buscar tablas de capacidades y volúmenes normales según la complexión, edad y sexo del paciente. Eso es una búsqueda que tienen que hacer ustedes. Los ventiladores, un paciente que está crítico y ventilado, el ventilador les da esa información en cada ciclo respiratorio. Luego existen, obviamente que si tuviéramos la posibilidad de objetivizar los volúmenes, estamos sabiendo si estamos bien o no, si el paciente mueve unos volúmenes adecuados de gas o no. Así que eso es un dato, si pudiéramos tener un objetivo, un dato fabuloso. Los picoflujos, o sea, el flujo expiratorio y tosido, son parámetros esenciales. Un picoflujo, por ejemplo, puede determinar si un paciente requiere ventilación mecánica o no. O sea, estamos hablando de un dato fundamental. El picoflujo es la medida del flujo máximo que se alcanza cuando un paciente expira forzadamente o tose. Por ejemplo, pacientes que tienen alguna enfermedad neuromuscular, si no alcanzan determinado picoflujo tosido, o sea, un flujo determinado para toser y alcanzar la limpieza de su vía aérea, van a estar confinados a un aparato. O necesitarán la ayuda de ayudas mecánicas para la tos, por ejemplo. Pacientes que no puedan mantener su vía aérea limpia van a estar sometidos a maniobras invasivas para limpiar esas vías aéreas y no el mecanismo propio de la tos. No va a alcanzar incluso con técnicas nuestras para producir la limpieza de vía aérea, técnicas manuales o técnicas activas. Ya precisamos apoyo mecánico o apoyo instrumental. O sea, es una medida muy, muy, muy importante el picoflujo. La Pimax y la Pemax también tienen mucha relación con la Pimax, con la capacidad que tiene de generar presión al diafragma, de la presión negativa que hablábamos en algún momento. O sea, dato fundamental a la hora, por ejemplo, de extubar un paciente, de desvincularlo de un ventilador. La Pemax también nos va a dar la pauta de qué presión genera el paciente positivamente para expulsar el aire de su vía aérea. Por ende, estamos hablando un poco también de la limpieza de esa vía aérea. Las presiones bucales también es un dato extraordinario. Por ejemplo, va a determinar si un paciente tiene trastornos deglutorios que se relacionen con la aspiración de la vía aérea. Aspiración en el sentido de que aspiración se le llama el proceso de que contenido del bolo alimenticio pase a la vía aérea y no pase a la vía digestiva. Y eso genera una serie de trastornos muy graves en los pacientes. Hay valores de presiones bucales que nos van a determinar si hay problemas o no con eso. Y ese dato es muy, muy importante. Raro de encontrar en el aparato de medición de presiones bucales, pero en algunos lugares se encuentra. Y es un dato objetivo